Muy buenos días, hermanos, amigos. Como todas las mañanas, es un gusto nuevamente saludarles por medio de este canal de su iglesia, Emmanuel, Dios con nosotros, para compartirles una vez más un devocional de la serie de los Salmos Mesiánicos que estamos desarrollando. En esta ocasión toca el Salmo 116, que habla de la acción de gracias por haber sido liberado de la muerte. Asimismo, es uno de los salmos egipcios, como lo son el 113 y el 118, que se dice que fue cantado también por Jesús con sus discípulos en la noche en que fue traicionado y arrestado. Esto es según los evangelios de Mateo 26, versículo 30 y Marcos 14, 26. De alguna manera, cualquiera que haya sido las circunstancias que dieron origen a este cántico, es muy evidente que su significado se cumplió, y esta es la muerte de Jesús y el canto, este cántico de triunfo profético sobre la hora de la pasión por la que Jesús pasaba. El gran significado de este salmo lo ha entregado a todos los suyos como su canto de triunfo sobre la muerte en la cruz. Como decía, este salmo es un cántico a una vida rescatada. Vamos a leer los versículos 1 y 2, que dice de la siguiente manera: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Este cántico, el rey David lo comienza como una enorme expresión de amor y de agradecimiento. Él expresa su gran amor a Yahvé, que es uno de los nombres con los que David se acercaba a Dios cuando estaba en aflicción, porque él respondió la oración en una época de desesperación para David. Esto puede ser vano en esta expresión, pues ¿quién no dice amar a Dios por los beneficios que recibe? Tal vez pueda resultar algo tonto y puede parecer un amor fingido por el hecho de haber recibido un favor de alguien, y en este caso de Dios, que es el ser supremo en el que nosotros creemos y confiamos. Y el cantor sigue diciendo, en promesa de no invocar a ninguna otra deidad, su promesa se centra en la lealtad, en el amor y sobre todo en su oración, asegurando que sería para aquel que ha inclinado su oído a él. Muchas veces, o casi siempre, en las oraciones de alguien que sufre dolores de muerte, se expresan cosas muy desgarradoras, como por ejemplo la frase que dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Esto es lo que dicen los versículos 3 y 4. Esta es una exclamación muy dolorosa. Tal vez no cualquiera pueda comprender esta declaración, pues no es común sentir esto, pero el salmista solo conoció
nada más que angustia y dolor. En ocasiones, esta crisis de muerte tal vez provenga de una enfermedad o de una herida física o tal vez de una persecución que se sufre. Así que la difícil situación por la que el cantor pudo haber atravesado fue igualmente de desesperación, como lo fue en el caso de Job, por ejemplo. Todos conocemos la historia de Job en el libro de Job, ¿verdad? Hemos leído alguna vez este libro. Y como habíamos dicho, es un salmo profético, pues el apóstol Pedro también usó esta frase, ligaduras de muerte, para explicar el peligro del que Dios liberó a Jesús a través de la resurrección, lo cual podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el versículo 24. Dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esto lo hace más significativo, tanto en el sentido profético como mesiánico, pues este era uno de los salmos que Jesús cantó con sus discípulos en la última cena, según explica la palabra. Como lo había mencionado desde un principio de este salmo, en el Evangelio de Mateo 26:30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y en Marcos 14:26 también concuerda con la misma narración que dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Tal vez mientras Jesús cantaba este cántico, pudo haber imaginado ese rollo de lino en el que pronto estaría envuelto su cadáver. Y esas son las ligaduras de muerte o cuerdas con las que se ataría como un criminal ejecutado. Y en su peligro de muerte, el salmista clama a Dios. Y de igual manera lo hizo Jesús en la cruz. El salmista dice esto, entonces invoqué el nombre de Jehová con todo lo que representa el nombre de Jehová. Esto, hermanos, tiene un sentido tan profundo como pudiéramos decir, te lo imploro, declarando así la necesidad de libra mi alma ahora. Esta petición o clamor era directa del salmista. En su gran angustia, cuando nos encontramos en una situación difícil, clamamos por la misericordia, por la gracia y por la justicia de Dios. Porque Él es nuestro ayudador divino. Por las situaciones extremas que muchas veces nos encontramos. Y el salmista continúa diciendo, en los versículos del 5 al 7 dice la palabra, clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Por la expresión que aquí declara el salmista en esta porción de la palabra, queda muy visible su liberación a través de su oración que fue contestada. Y su alabanza fluye al Dios que lo ha preservado.
Alaba al Dios clemente, al Dios justo, al Dios misericordioso. Y Jesús también en su sufrimiento antes de su crucifixión, de igual manera dio testimonio de la verdad de que Dios fue clemente, justo y misericordioso en todos los momentos de su terrible experiencia. El salmista es, en su humildad, se cuenta como alguien que no se es exaltado a sí mismo por encima de los demás y se considera como una persona sencilla. Y esto, por decirlo, los sencillos son personas sinceras de corazón, buenos y sencillos que utilizan fraude o engaño, que no utilizan fraude, o engaño ni artificios astutos y perversos para salvarse a sí mismos o para destruir a sus enemigos, sino que pacientemente esperan a Dios para su liberación. Algunos los llaman simples o tontos, pero no es porque realmente lo sean. Muchos podemos decir que Dios no solo es misericordioso, no solo con algunos. Dios es misericordioso con todos o con todas las personas. Y esa es una de las grandes glorias de nuestro Dios. Aun cuando por un tiempo la crisis de David había turbado su alma, ahora él podía decir sobre cómo Dios le había hecho bien. Y decía que había regresado a una situación de verdadero reposo por las generosidades de Dios. Así que lo que nos enseña la palabra es que si aprendemos a relacionarnos con Dios y lo aceptamos, estaremos en paz. Y esto nos hará bien a todos nosotros. Tal vez si por alguna situación perdemos la paz, esto nos hará bien, pero en esto podemos ver que nuestra paz, porque no debemos de preocuparnos por nuestra paz, sino que por encontrarnos nuevamente y encontrarnos nuevamente con Dios, aprendiendo el arte de no buscar en el mundo o en nuestras propias experiencias, solamente buscando a Dios, que es el único que nos da la paz. El testimonio del que es liberado es el gozo de ser restaurado por tener la providencia protectora que da la paz al andar delante de Dios. Y esto lo vamos a leer en los versículos del 8 al 11, con lo que concluiremos la primera parte de la reflexión de este hermoso Salmo 116. Y dice de esta manera: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. Si leemos con detenimiento esta porción de la palabra, podemos entender que la crisis por la que el salmista atravesó era profundamente severa hasta la muerte. Sin embargo, la liberación fue grandiosa, que trajo tal consuelo a sus ojos y se conmovió hasta las lágrimas.
lo dice el Salmo. Asimismo, le dio fortaleza a sus pies para que no resbalasen. Y el salmista recuerda tal sacudida que le aconteció, pero que a pesar de todo esto, él tenía un centro de reposo inquebrantable en el que es nuestro Dios. Recordemos una vez más que Jesús cantó estas palabras con sus discípulos la noche que fue traicionado y entregado. Sabiendo lo que le esperaba, Jesús cantó confianza en la liberación de su muerte, que estaba muy próxima. Sus lágrimas y el resbalar de sus pies por el peso de la cruz que pronto le sucedería. Estas fueron las palabras de agradecimiento del salmista cuando fue liberado, que también fueron cantadas con fe por Jesús antes de la agonía en la cruz, sabiendo que podía ir a la cruz con plena confianza, sabiendo que sería rescatado de los pies que resbalan y que volvería a caminar en la tierra de los vivientes. Y dijo, creí, por tanto hablé. El salmista, lleno de fe, confió en Dios, aún en la profundidad de su angustia. Así demostró la fe más grande como lo hizo Jesús ante la cruz. Muchas veces nuestra fe está en riesgo y tambalea en cada uno de nosotros. Y la palabra clave es como lo dice el salmista en el versículo 10. Creí, por tanto hablé. Porque esta es la actitud de nuestra fe, que de igual manera lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 13 y 14. Aunque la fe parezca quebrarse, porque es el mismo Espíritu Santo el que obra en cada uno para poder creer. Como muchos, el salmista tiene una amarga experiencia que es muy lógica cuando dice, todo hombre es mentiroso. Aunque esto pareciera ser como una conclusión muy apresurada debido a su situación, sin embargo, esto puede ser verdadero porque todos los hombres demostrarán ser mentirosos si confiamos indebidamente en ellos. Generalmente, cuando alguien habla de modo apresurado, va seguido de un amargo arrepentimiento. Es por eso que es mucho mejor guardar silencio cuando nuestro espíritu está perturbado, porque es mucho más fácil decir que desdecir. Y aunque nos podamos arrepentir de nuestras palabras, no podemos retirarlas, como para deshacer el daño que han causado en la otra persona. Y es así como vamos a dar fin a esta primera parte del Salmo 116, que nos trae la enseñanza que el secreto es caminar con Dios y la clave perfecta es creerle a Dios y no tambalear en nuestra fe. Bien, hermanos, pues les agradecemos su tiempo y su compañía a través de este canal y queremos agradecerle a Dios por habernos permitido servirle de alguna manera en su iglesia. Te damos gracias, Señor, y te agradecemos. Esperamos, Señor, estar nuevamente con ustedes para compartirle la siguiente parte de este salmo. En el nombre de Jesús, amén.